es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Amados, si ustedes ven banderas que hemos colocado, es porque vamos a tener una actividad que como iglesia tenemos que hacer regularmente: enseñar acerca de las misiones. Misiones. ¿Han oído hablar ustedes la palabra misionero? Misionero es parte de una misión. Es el obrero que las iglesias tienen que levantar para que el evangelio se extienda a otros lugares. Mucha gente hoy se quiere ir a Estados Unidos a ganar allá los dólares, pero nadie se quiere ir de misionero, ¿verdad? Cuando yo iba a venir a San Vicente, había una oportunidad, unos meses antes, de ir a un campo blanco en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida. Y claro, como era Estados Unidos y era la Florida, había gente interesada en irse, pero la iglesia mandó a un hermano que se acaba de graduar del bíblico, y por cierto, el lugar, sí, bonito como los lugares de Estados Unidos, pero estéril espiritualmente. Hasta este momento el hermano lleva la obra cuesta arriba, porque hay dureza de corazón. Allá solo se piensa en trabajar y en los billetes, ¿verdad, Anthony? Pero, amados, nosotros tenemos que pensar en Cristo, que pagó en la cruz del Calvario la factura de nuestros pecados. Y todos tenemos mucho pecado que no ha sido perdonado. Amén. Por lo tanto, el tema del mensaje hoy: la gran comisión misionera, basada en el conocido texto bíblico Mateo 28, del 16 al 20. Oiga bien lo que dice la Biblia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga bien, palabras de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Dios y Padre bueno, qué necesario es desafiar a la verdadera iglesia cristiana a anunciar el evangelio a cuantas personas sea posible antes del fin del mundo, antes de tu venida. Porque, mi Dios, queremos salir de este estancamiento espiritual obedeciendo fielmente las instrucciones que tú nos has dado en cuanto a la obediencia a la gran comisión, extendiendo el evangelio hasta los confines de la tierra. Dios mío, permítenos que estas enseñanzas despierten en más de alguien en nuestra iglesia el deseo por tu Espíritu Santo de ser un enviado a las naciones o al lugar donde tú los quieras enviar, a anunciar el milagro de la reconciliación que Cristo hizo contigo en la cruz del Calvario, para beneficio de toda la humanidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Amados, fíjense bien, siempre tenemos una palabra desafiante para la iglesia. Ya ni les quiero acordar de qué prediqué el domingo pasado, porque se pueden volver a enojar. Pero ahora vamos a hablar, amados, de esta necesidad de conocer más a fondo una de las necesidades más urgentes para la iglesia.
Y oiga bien, la iglesia, nosotros los que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, tenemos que hacer entender a la gente que no sabe de este gran milagro de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados, de la redención que Cristo hizo por nosotros. Nosotros, oiga, todos nosotros, ustedes y yo, somos responsables de anunciarlo. Nosotros no podemos seguir callados ante la grandeza de la revelación del milagro de la salvación. No podemos, amados. Dice en otro pasaje de la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. O sea, callar el evangelio es pecado. Repita eso con fuerza. Debo de anunciarlo. Se oye. ¿Por qué no lo repiten? Debo de anunciarlo. Solo a aquel lado. ¿Aquí? Porque qué galán es decir, aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cantarlo es fácil. Cantarlo lo puede cantar como canta cualquier canción, pero obedecerlo es obligatorio para nosotros, amados hermanos. No podemos, nosotros no somos una iglesia religiosa. Aquí no vienen a misa, solo un ratito y después se van y a seguir con la vida como cualquiera que no tiene a Cristo. Aquí la cosa es verdaderamente como dice Dios, como dice la palabra. Si Él dice, vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que está escrito. Eso, amados, lo conocemos bien, y en la medida que nosotros nos empapemos de esta orden divina, nosotros vamos a ser impactados e impulsados a obediencia. Tenemos que ir, tenemos que hablarle a alguien del maravilloso Cristo que nos ha salvado. Cristo no tiene que ser secreto para nadie, no estando nosotros acá ya bien enseñados. Y amados hermanos, eso un día cuando comparezcamos delante de Dios, tenga por seguro que el Señor le va a preguntar eso. ¿A cuánto les hablaste de la salvación en mi Hijo Jesucristo? Ay, había que hablarle, Señor. Yo no sabía. ¿Cómo no? Si lo saben. ¿Quiénes saben que esto es obligación? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Donde quiera que usted trabaje, estudie, donde viva, tiene que anunciar el evangelio de Jesucristo. Porque, amados, esta no es una obligación para el pastor. Porque olímpicamente mucha gente dice, bueno, que lo haga el pastor. Eso no es solo responsabilidad mía. Yo una vez fui animado en mi iglesia, Josué Central, a dejar todo y seguir a Cristo. Y no, amado, no se puede contener ese llamado. Cuando llega, uno deja todo y agarra sus maletas y se va donde el Señor lo envíe. A nosotros nos ha tocado vivir eso. Jamás en la vida pensé que el Señor me iba a hacer un llamamiento. Y si me hubiera mandado a China, nos hubiéramos ido a China. Pero el Señor, ¿dónde dijo que me fuera? ¿A dónde? Eso significa que para Dios es importante San Vicente. Y para usted es importante que el Señor me haya mandado acá. Y a enseñarle las cosas que le estoy enseñando. Porque así como una vez yo fui llamado, también quisiera que por la enseñanza del evangelio que nosotros hacemos de acá, alguno de ustedes pudiera decir, heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Pero a veces decimos, heme aquí, Señor, envíala a ella. Y entonces, no, así no funciona esto. Amados, la gran comisión es bien clara y es bien conocida. No podemos nosotros negociar obediencia a Dios en este sentido. Nosotros nos preparamos, estudiamos y nos capacitamos para poder hacerle frente a este desafío que yo creo que ustedes mismos se están dando cuenta que no es nada fácil. ¿Por qué cree que el Señor dijo, miren, no vayan a predicar todavía hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes?
Porque para cumplir la gran comisión se necesita llenura del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, que no sabe que los cristianos vivimos en una guerra espiritual cruenta, cruel, a muerte, contra el mundo, contra el pecado, contra los demonios. ¿Qué crees? ¿Que el diablo nos va a regalar las almas? Vaya, ¿cuántas pendices a traer? Dame unas 500. Y así lleno 500 fichas y ya las tengo ahí registradas en la iglesia. Así no se evangeliza, hombre. Se evangeliza empapado de Dios, lleno de Dios, cautivo de Dios y sometido completamente a las órdenes que el Señor nos dé. Es que miren, yo lo que me estoy dando cuenta en esta época de la humanidad es que hoy a nadie le gusta obedecer. Y le puedo hacer un ejercicio ahorita. Pónganse de pie los que son dóciles para obediencia. Pónganse de pie los rebeldes. ¿Seré yo, Señor? Nadie quiere obedecer. Mire, le puedo hacer un comentario. Una nieta mía que trabaja allá en una empresa grande en San Salvador me dice, hoy la gente hay que pagarle lo suficiente para que quieran obedecer. Si les pagan el mínimo, no obedecen. Creen que ellos les están haciendo el favor a la empresa por hacer el trabajo por el que los han contratado. Amados hermanos, estamos en un mundo cada vez más perdido, más rebelde. Los hijos no le obedecen a los papás, los trabajadores no le ofrecen a los patronos y las iglesias cristianas no le quieren obedecer a Dios. Pero todo el mundo se quiere ir al cielo, ¿verdad? ¿Y cree que estamos preparados en ese momento para irnos al cielo? Miren, amados, la gran comisión no es un asunto fácil de obedecer. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Por eso es que es necesario que intervenga el Espíritu Santo para lanzarnos a obedecerla. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, amados, fue perseguida desde el primer día. Fue perseguida, ¿se acuerdan la sanidad del cojo en la puerta de la Hermosa? Le ocasionó a Pedro y a Juan la cárcel. Les ocasionó persecución, caían mal. ¿Sí? La gente rechazaba y eran los judíos por los cuales Jesús había hecho pues el sacrificio en la cruz por principio. Después se extendió a los gentiles, ahí vamos nosotros. Pero amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? La iglesia de Jerusalén, una ciudad relativamente pequeña, convirtió 3,000 personas el día de Pentecostés, así dice la Biblia. Pero la iglesia empezó a acomodarse, a trabajar solo en Jerusalén. Solo en Jerusalén. Nadie pensaba en salir. Y la persecución en Jerusalén fue cruenta. ¿Se acuerda que ahí en Hechos 7 está relatada la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque empezó a anunciar el evangelio de Jesucristo. O sea, yo no le digo que anunciar el evangelio es un anuncio sin riesgos para la vida, sin riesgos para el sacrificio. Pero amados hermanos, esa es la ley de Dios que se nos ha dado. Y uno tiene que entender. Por eso el Señor Jesucristo dijo, miren, si van a hacer una torre, calculen el costo, no la vayan a dejar a la mitad, porque amados, cuando uno es llamado por Dios, tiene que calcular, decirle sí, sabiendo que lo que viene es duro, es difícil. Nos vamos a enfrentar ante un mundo hostil. Y la iglesia de Jerusalén así lo estaba haciendo. Estaba en un mundo hostil, pero no querían salir. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso está en el libro de los Hechos, está relatado quizás en una forma desmenuzada, la forma como Dios se encargó de lanzar a la iglesia a predicar el evangelio a todo el mundo. Hubo una persecución, murió Esteban. Y dice la Biblia ya en Hechos 8 que leámoslo si quieren, Hechos 8:1.
para que no vea que me estoy inventando esto. Dice así, mira. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El Señor había dicho el día de Pentecostés, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí, amados hermanos, como la iglesia no quería salir por las buenas, por obediencia, a predicar el evangelio fuera de Jerusalén, el Señor mismo consintió persecución a muerte contra la iglesia para impulsarla a salir. ¿Qué necesitamos nosotros para predicar el evangelio? Necesitamos que se nos haga fuerza, todo parece indicar que sí. Necesitamos que se nos empuje, que se nos lance, porque todos tendemos a pasar encerrados en las cuatro paredes de la iglesia y ahí estamos felices. Es como que me diga que un ejército va a estar permanentemente acuartelado y haciendo ejercicio dentro del cuartel, pero nunca va a salir a la batalla. Amados hermanos, ¿de qué sirve entrenar un ejército si nunca va a salir a pelear? Y nosotros como soldados de Jesucristo estamos llamados todos, sin excepción, a pelear la buena batalla de la fe. Y la batalla de la fe consiste en compartir el evangelio y con el riesgo de ser rechazados. Vamos a ser rechazados, insultados, amenazados, perseguidos y, amados, así como soplan los vientos de persecución, no está remoto que a corto plazo la iglesia cristiana sufra persecución a muerte. Cuando nosotros nos opongamos a obedecer leyes que van en contra de la palabra de Dios, amados, nos van a recetar la cárcel y, amados, nos van a recetar pérdidas de cualquier tipo, vergüenzas, pero ese es el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. A Cristo no se le sigue en un colchoncito suave con aire acondicionado. Ese no es el llamado del cristiano. A Cristo se le sigue haciendo lo mismo que Él hizo, caminando firmemente hasta la cruz y dando nuestra vida por causa de su nombre. Los que son empresarios, no se mata uno trabajando por ganarse las chirlicas. Le piden horas extras, llega cansado, llega con dolor de cabeza, pero claro, como le están pagando o está ganando algo, vale la pena el esfuerzo. Pero, amado, por seguir a Cristo hay que pagar un precio también. Y este es el precio que somos invitados en las misiones a pagar. El que es misionero no va de turista. El que es misionero va a exponer su vida. Ustedes conocen, aquí hemos traído invitados algunos misioneros, la hermana Ruth Varela, el hermano José Ardón. Estos hombres, estas personas han estado viajando a lugares aquí tan cerca como La Mosquitia, en Honduras. Es un lugar hostil, allá tienen otra religión. Y predicar el evangelio ahí es, como dijo el Señor Jesucristo, los mando como ovejas en medio de lobos, expuestos a que un lobo en cualquier momento puede devorar a la oveja. La hermana Ruth Varela, mujer, se fue allá a la India 15 años. Y además, yo no sé cómo aguantó, porque allá es una hostilidad espiritual grave, pero cumplió la gran convicción. Fue a anunciar el evangelio. Claro, usted dice, ¿para qué van a ir si nadie cree? Sí, pero es que convencerlos de pecado ya es trabajo del Espíritu Santo. Pero anunciar el evangelio, ¿de quién es la responsabilidad? Es de nosotros, amado hermano. Entonces el Señor dio la orden, vayan y prediquen el evangelio a todo este planeta, a toda la humanidad. Y yo me voy a encargar de salvar a los que voy a salvar. Pero, amados, porque a veces decimos, es que nadie se convierte. ¿Cuál es la responsabilidad del misionero? Anunciar el evangelio.
procurar en oración, pedirle al Señor, Señor, concédeme que te pueda entregar almas para salvación, porque la batalla es espiritual. Oigan bien, nosotros no somos los que convencemos de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que vivir llenos del poder del Espíritu Santo para poder impactar al pecador. Le voy a aclarar algo también, amado hermano. Nadie, no existe alguien tan endemoniado, tan perverso, tan malo, que no pueda ser convencido de pecado por el Espíritu Santo. ¿O cree usted que un demonio es más poderoso que el Espíritu Santo? Hay gente que es profundamente religiosa y se enfrenta con uno por causa del Evangelio. No, amado, usted no lo va a vencer con su capacidad de hablar. Usted lo va a vencer con su capacidad de oración, pidiéndole a Dios esa alma. Si esta persona, que puede ser su mamá, su hijo, su hermano, no quiere, es enemigo del Evangelio, ok, no trate usted de a la fuerza convencerlo, porque ese es el trabajo de Dios. Él es el que va a hacer la obra de impacto. Y mire, se lo hablo por mí, que usted no me conoció inconverso, hermano. Yo era peor que todos los incrédulos. Y sin embargo, una persona que se tomó el trabajo de orar por mí. Y a mí me daba risa. Y decía, ¿qué cree? ¿Que voy a ser evangélico? Está loca. Entonces, pero amados, me dijo, va a llegar el día que vas a creer. Vaya pues, le dije así. Y llegó el día, porque oraban por mí. Si no hubieran pedido mi alma para salvación, todavía anduviera en el mundo, o ya me hubiera muerto, pues. Entonces, amados, no estemos acobardándonos de hablar, porque nos van a achicar. Mire, si el que pierde cuando rechaza el Evangelio es el pobre pecador que sigue en condenación. Pero usted dígale, Cristo vino a reconciliarnos a través de su obra en la cruz del Calvario, y ore y estudie la Biblia para que usted tenga esa convicción para poder alcanzar a los pecadores que si mueren, que le quede claro, el pecador que muere sin Cristo se va derechito al infierno. No hay purgatorio ni hay un punto intermedio. O es cielo o es infierno. Entonces no seamos indiferentes a la condenación en la que vive la mayoría de la gente. ¿Quiénes sienten que son insensibles a la condenación del prójimo? Se murió, sí, se fue al infierno, no tuvo a Cristo. Ah, bueno, ni modo. Hermano, la condenación es una tragedia. ¿Qué será peor? ¿El infierno o un cáncer? ¿Qué será peor? ¿Una quiebra económica o el infierno? Mire, la peor tragedia para la humanidad es el infierno que les espera por no aceptar el rescate que hizo Cristo por nosotros. Entonces, y la gente prefiere creer que lo que estamos hablando es mentira en vez de considerar si acaso es verdad. Yo necesito rendirme a Cristo. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles con todo esto? Misiones. La comisión es ir a todo el mundo. Hay gente que de aquí de San Vicente podría ser llamada a la India, China, Australia. Eso Dios es el que lo determina. Conocí a un misionero que Dios lo llamó a llevar el Evangelio a una zona sur del desierto de Sahara, en África. Y el varón me dijo, yo me tengo que ir mañana y yo no tengo pisto para el pasaje. Y entonces le dijo el hermano Lisandro, y que Dios no va a tener, valía $3,000 en aquellos años el pasaje para Dios, ahí ya topó el Señor por $3,000. Y miren, él lo contó llorando al día siguiente. Dice que iba a la agencia de viajes a decir que no estaba seguro si se iba a ir porque no tenía el dinero. Entonces
paró en la acera, había un semáforo y ahí se detuvo él esperando que el semáforo diera la vía. Entonces un carro se detuvo y se bajó un señor del carro que él no sabe quién era y le dijo: ¿te llamas Josué, verdad? Sí, le dijo, sí. Toma este sobre y paga ya eso, le dijo. ¿Quién era? Él no sabe. ¿Y cuánto cree que iba en el sobre? ¿Cuánto cree que iba en el sobre? Iban $5,000. Le alcanzaba para el pasaje y porque se gasten los viajes, para la comida y todo eso. El Señor le dio justamente lo que necesitaba para irse un día antes. ¿Y a usted le gustaría ver ese milagro? ¿Ah? El milagro que reciben los llamados y los que aceptan ir donde Dios los envíe. Es que, amados, uno quiere mostrar a veces solo la parte sacrificial del llamado, pero hay una parte gloriosa del llamado que nos va a mantener firmes en el camino angosto, aunque la situación sea difícil. Mira, amado hermano, nosotros con mi esposa somos misioneros aquí en San Vicente. ¿Y dónde cree que hemos visto el mayor milagro de provisión? ¿A dónde, abuelita? Hágale así. Aquí en San Vicente. Eso se recibe por pura gracia de Dios. No es porque uno sea bueno, es porque Dios es bueno. Y si tenemos vida es para hablarles como les estoy hablando ahorita. Mejor se hubiera muerto, dice. ¿Le gusta que le hable así? Vale. Entonces, ¿cómo debemos entender las misiones, amados hermanos? Vale. La banderita, usted dice: Padre, no sé dónde es esta bandera, pero en el nombre de Jesús yo me voy de este país. ¿Qué bandera es? No sé. Alemania, bueno. Alemania es un país durísimo, amado. El país que fue la cuna de la reforma es ahora un país casi ateo. Igual que Japón, Estados Unidos y todos los grandes países del primer mundo, eso es lo que los caracteriza: abandono total de la fe. Pero, amado, la misión es una responsabilidad de iglesia que todos tenemos que apoyar. Si usted no se va de misionero, por lo menos apoye en oración, aunque sea a un misionero, ya no se diga monetariamente. Pero hay que apoyar, hay que tener claro de que extender el reino de Dios es un llamado que todos tenemos. Amados hermanos, las misiones verdaderas, únicas, son las que extienden el reino de Dios. Nosotros no entendemos como misión aquellos movimientos que buscan extender una religión. Por ejemplo, España trajo acá el catolicismo español, que no es cristianismo, y vino a infectar toda Latinoamérica de esa religión que no salva. Porque si salvara sería una bendición, pero no salva. Te dije, no salva, y lo que no salva condena. Entonces, oiga bien, tampoco estamos apoyando a los mormones, testigos de Jehová, porque esas religiones no salvan. El único que salva es el cristianismo verdadero. La teología de la prosperidad, que está tan de moda en Estados Unidos, no salva. ¿Entiende, amado? Tantas cosas proféticas que hay de mentiras no salvan. El Salvador se llama Jesucristo y es a Él al único que tenemos que proclamar. Pero, amados hermanos, ahora resulta que como no hay un evangelio que salve, hoy los musulmanes andan metiendo su religión falsa y tampoco salvan. Porque el Islam no salva, el budismo no salva, Confucio no salva. Amados, solo hay un Salvador que se llama Jesucristo. Es a Él y solo a Él, y de Él tiene que hablar. ¿Y dónde le enseñan a usted a conocer a Jesucristo? En la Biblia, en la Biblia. Y hay que entenderlo como Él realmente es. Jesucristo es la luz del mundo.
¿Se acuerda que lo dijo en el Evangelio de Juan? Yo soy la luz del mundo. El que en mí anda no caminará en tinieblas. Pero amados hermanos, el misionero verdadero, el verdadero llamado de Dios es constituido por Dios. Usted no se puede inventar, yo quiero ser misionero y me voy a ir, aunque sea ahí en Nicaragua, a hacer misiones. Si Dios no lo llama, mejor quédese. En el libro de los Hechos habla del el apóstol Pablo, ya en Hechos 13. El título de esa enseñanza es Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y en el versículo 2 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ok, empezaron, amados. Es el Espíritu Santo el que dijo: Oscar y Hilda, vengan. Y amados, si el Señor llama, entonces uno entiende que es el Señor el que lo está llamando. Yo me acuerdo una vez que estaba, todavía no era pastor, estaba estudiando en el bíblico, estaba con mi negocio y estaba haciendo mi facturación un día, y el Señor me hizo entender en un momento dado: esto se va a terminar. Y era un momento en que el negocio estaba sumamente floreciente, pero me anunció. Y yo, en vez de, porque cuando uno vende bastante se alegra, veo, qué bonito estuvo el día ahora, y la mujer no se diga cuánto más se alegra. Ok, pero amados, yo dije: bueno, Señor, ¿y cómo va a ser esto? Yo no le discutí al Señor: ¿por qué me estás quitando el negocio? Sino que, bueno, ¿y cómo va a ser? Había que esperar. Esperé 3, 4 años más antes de que el Señor me confirmara el llamado. Mientras tanto, uno está en el horno de la preparación. Entonces, amados hermanos, pero es Dios el que lo constituye a uno, lo prepara a uno. Se cantan aquel corito: más el Dios de toda gracia que nos llamó, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es trabajo de Dios. Dios es el que ha dado la orden de que el evangelio se extienda por todo el mundo. Por tanto, Él llama a sus obreros, los capacita y los envía. Y amados, a aquel a quien Dios realmente ha enviado, Él lo sostiene a uno. Uno aprende a vivir por fe. Y vivir por fe es no saber de qué voy a comer mañana, pero yo sigo creyendo que el Señor de alguna forma nos va a hacer llegar el sustento. ¿Entienden eso? Pero uno en el mundo no se acostumbra a eso. Mejor, para eso están las tarjetas de crédito, ¿verdad? Ay, qué tan rico es firmar ahí y después esconderse cuando le anden cobrando. No, hermanos, Dios es nuestro sustentador. Y yo le puedo decir, nosotros como pastores, usted me puede ver aquí todo galán, elegante, guapo, está bien, no se equivoca. Pero, amado hermano, todo lo que tengo de Dios lo he recibido. ¿Cómo me queda esta camiseta? ¿Qué dice? ¿La compré al crédito o al contado? ¿Qué creen? Todo me lo han regalado. La camiseta, el pantalón, los zapatos. Si aquí, vaya, como el muñeco todo le luce, entonces está bien. Pero esa es gracia también del Señor. Hermanos amados, es Dios. Dios, si me dio la vida, me dio una oportunidad de seguir viviendo, quiero que sepan que Él mismo se ha encargado de sostenernos en todo y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hemos sido constituidos por Dios. Pero aquel que Dios llame de aquí para misiones, evangelista o pastor, con él va a ser lo mismo.
heme aquí. Hermano, ¿verdad que ya ahí dice uno, será o no será? Y uno empieza con aquella disyuntiva. ¿Voy o no voy? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, yo iré, Señor. Yo iré. O sea, porque cuando el llamado se hace, se vuelve irresistible. Y el Señor se encarga de irnos fortaleciendo. Oiga bien, necesitamos entender las misiones como una lámpara, la luz de Cristo alumbrando a la oscuridad en la que vive el mundo. El mundo vive en completa oscuridad. En el mundo un brujo tiene credibilidad. Un satanista tiene credibilidad. Amado, en el mundo cualquier recurso falso tiene credibilidad. Pero cuando la luz ilumina, la luz de Cristo ilumina, revela, pone ya con toda claridad los falsos que son todos esos cultos. Y por eso es que enojamos al infierno, lo provocamos, porque estamos hablando de que el evangelio verdadero es el único que va a tener enemigos. ¿Por qué cree que el Islam se está metiendo aquí en El Salvador sin oposición? Porque es oscuridad metiéndose en oscuridad. El Islam no es competencia para nosotros, amados. Nosotros ya somos vencedores en Cristo. Entonces, por eso es que no tenemos que tener temor de predicar la verdad contra el musulmán. Porque el musulmán piensa que somos ignorantes, y nos hace creer que Jesucristo es una falsedad, que Pablo es un impostor. Así dice el líder musulmán de acá. ¿Quién se tiene que capacitar para refutar esas mentiras? ¿Solo el pastor? Echémosle al pastor, él sí sabe. Y usted no sabe. Tiene que saber. Por eso es que han ganado tanta gente, por la ignorancia. Amados hermanos, ¿dónde se tienen que enviar los misioneros? Mire, aquí en San Vicente, ¿qué creen que hay más? ¿Salvación o condenación? ¿Qué creen que hay más? Ok. Entonces, hermanos, hay que predicarle el evangelio a la gente que está cerca de nosotros. No espere que el Señor los mande allá a Brasil. No, aquí hay familia, hay vecinos, hay amigos, hay gente cercana a la que usted puede y debe de comunicarle el mensaje de salvación. No podemos callarlo. Se nos tiene que notar a nosotros que somos de Cristo, y tiene que haber un reconocimiento notorio de parte de la gente hacia la calidad cristiana que tenemos. O sea, amados hermanos, eso es parte. Me imagino si un misionero se va de aquí para allá, para la India, y va todo con mala presentación, sin conocimiento, va a pasear o va a que lo maten. Pero amados, tenemos que hacer misiones aquí mismo en San Vicente. Siempre he soñado con abrir una iglesia filial nuestra cerca de acá, en Apastepeque, en San Esteban, en San Lorenzo. La vez pasada pasé por San Lorenzo. Qué bonito ese pueblito, ¿verdad? Entonces, pero amados, ahí hay gente que está viviendo en condenación. Necesitan la luz del evangelio. ¿Quién va a ir? Pero amados, si les cuesta venir al culto, van a querer ir a abrir una iglesia allá, al otro lado del cerro. Pero amados, el deber lo tenemos. Tenemos que ser cristianos de buen testimonio. O sea, pregunto, ¿un cristiano dice malas palabras? ¿Un misionero podrá andar de pícaro por ahí? Pues no. Amado hermano, el resto del mundo puede ser también que nos reclame ir. Puede ser, hay gente que se va a Guatemala, hay gente que se va a Panamá, hay gente que se va donde Dios los envíe. Hay dentro de las asambleas de Dios un comité misionero global, mundial. Y amados, hay que también revisar qué es lo que estamos enseñando en las misiones, porque ahora lo que hace falta urgentemente es una teología sana, correcta, bíblica, para poder impactar al pecador con la verdad de Cristo.
Miren, hoy, por ejemplo, allá en Estados Unidos es un gran campo misionero, porque allá el evangelio de la prosperidad ha infectado toda esa gente. Ellos necesitan ser reevangelizados, porque el evangelio que conocen no es el de Jesucristo, sino que el evangelio del dinero. Entonces, amado, ¿quién va a ir a Nueva York a anunciar que el evangelio de la prosperidad es una mentira? Pero el que vaya a anunciar eso va a correr peligro. Pero alguien tiene que ir. ¿Irá alguien de San Vicente? No, mejor de otra parte, pastor. No. Amados hermanos, el tiempo ya me comió y no les dije todo lo que les quería decir. Cuando yo vine a esta iglesia hace 16 años, mandé a hacer una banner que la puse, tal vez algunos se acuerdan, y yo decía en esa banner, el lema era, cada uno gane uno. Y entonces hablaba de ganar a una persona, una sola, una misión en su propia casa, con la persona más querida que tenga en casa, que no conoce a Cristo, o con un vecino, o un pariente que aprecie, con un compañero de trabajo. Pero, amados, invítenlo a la iglesia, que oigan el mensaje del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y amados hermanos, pero esa conducta religiosa de venir a la iglesia el domingo un ratito y después irme, ese no es un cristianismo correcto. El cristianismo correcto incluye evangelizar. ¿Se han dado cuenta que mi esposa les da un estudio para que lo compartan todos los fines de semana? Pregunta, ¿quiénes lo comparten ese estudio? Hay que compartirlo, hay que enseñarlo. Porque, amado, en la misma casa, usted hace una convocatoria. Hey, familia, vengan, vamos a tener 20 minutos de reflexión del evangelio. ¿Y qué le van a decir? No, estoy ocupado, que tengo que hacer otras cosas importantes. No, amado, es una resistencia a oír el evangelio. Entonces, pero usted ora por su esposo, por sus hijos, por sus padres o por quien quiera, y usted se va a dar cuenta de que poco a poco van a ir apareciendo. A la hora que usted esté impartiendo su enseñanza bíblica, la gente de la familia o los amigos que invite van a llegar, van a comenzar a llegar. Así pasa en todos los casos. Antes de salir hay que orar. Y, hermanos, establecernos como meta, oiga bien, como meta para la iglesia, por lo menos decir, en lo que falta de este año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, yo me propongo, Señor, para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús, ganar uno. Esa va a ser mi misión. Y lo voy a hacer aquí en San Vicente. Ahora, si puede traer otro de China, tráigalo. Pero por lo menos aquí, ¿quiénes tendrán por lo menos una persona a la que pueden hablarle del evangelio con la esperanza de que van a convertirse? Póngase de pie aquel que crea que puede ganar uno de aquí al 31 de diciembre. Uno. Catherine, muy bien. Hermana Margarita. Josué, muy bien. La Pati, Oscar. Uno. Ya ganaste una. Estoy contento por su hija, abuelita. Hermano Víctor. Uno, Alison. Está duro eso, ¿verdad? Uno en 5 meses. Ustedes vean la medida que la misma iglesia nos da. Pero amados, con este grupo podemos realmente extender el reino de Dios
aquí mismo en San Vicente. Y oigan bien, fíjense bien lo que siento decirles, que de alguno de ustedes el Señor va a constituir un obrero a tiempo completo, con llamado y todos los beneficios que eso tiene. No sé quién es, pero que va a haber, va a haber. Porque, amados, cuando Dios es el que ha dado la orden y nosotros somos los que la obedecemos, tenemos garantía total del respaldo divino para el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Vamos a hacer una cosa con los que se han puesto de pie. Pongámonos aquí todos juntos, los que se han puesto de pie, guardando la distancia. Aquí está mi hermana Yesenia, que es estricta en esto. Venga, hermano Víctor. 1, Josué. Aquí está. El misionero es obediente. Bien. Amados, no crean que no entiendo lo que estoy diciéndoles. Pero, amados, ¿quién sabe si lleguemos al 31 de diciembre, así como ve el mundo? ¿Quién sabe? Pero Dios es fiel con los que tratamos de ser fieles. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por la palabra que has traído a tu iglesia esta tarde. Gracias, Señor, porque has despertado inquietud en el corazón de mis hermanos para poder darle cumplimiento a la gran comisión misionera. Queremos hacer misiones, hacer los primeros ejercicios misioneros aquí, mi Dios, en nuestra casa, en nuestra ciudad, porque conocemos gente, mi Dios, que está urgentemente necesitada de recibir el mensaje, de recibir el perdón de pecados, de recibir la salvación, la vida eterna, que solo por medio de Jesucristo somos capaces de recibir. Aquí están mis hermanos, mi Dios, que están dando testimonio público de un esfuerzo que van a hacer para alcanzar por lo menos a un alma en lo que resta de este año. Mi Dios, te ruego que seas tú dándoles a ellos esa capacidad, esa sabiduría, esa dirección, esa unción de tu Espíritu Santo, para que puedan, mi Dios, hablarle a aquel o aquella que en su corazón tienen el deseo de evangelizar y que estas almas puedan ser ganadas para Cristo en el tiempo que nosotros hemos hablado esta tarde, mi Dios. Ayúdales, mi Dios, que la vida de oración, la vida de estudio de la palabra sea, mi Dios, parte de su disciplina diaria y que ellos mismos se sorprendan de los resultados que tú les vas a dar cuando abran su boca y anuncien la salvación eterna que hay en Jesucristo, y que ellos puedan vivir, mi Dios, una vida ejemplar que te dé gloria, honra y alabanza siempre, Señor. Fortalécelos, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos y que tu gracia y favor, Señor, los llenen hasta la sobreabundancia para que puedan perseverar en este propósito de ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.